Buenas tardes. Soy Patricio Ducha y estamos aquí en los diálogos del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife en esta 18ª edición. Y hoy vamos a tener un ratito de charla con Alejandro Casasola. Alejandro, yo lo conocí como director del Salón del Cómic de Granada hace ya muchos años en Barcelona. Pero últimamente pues también hemos conocido su faceta como presidente de la recientemente creada Sectorial del Cómic. Ya lleva como no sé si un año o unos meses y tal en funcionamiento con muchos gremios que se han ido uniendo a esta sectorial de la que también hablaremos. Y bueno, simplemente pues para comenzar, para no esperar más, decirles que los organizadores de esta charla son el 18º Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, de Santa Cruz Cómic, la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Además, pues contamos con el patrocinio, gracias a los cuales todo esto es posible, de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, también del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ahora, sin más, vamos a pasarles un pequeño comercial de uno de nuestros patrocinadores y ya directamente entraremos a hablar con Alejandro Casasola. Hola, buenas tardes. Pues nada, ya estamos aquí después de este pequeño comercial de uno de nuestros patrocinadores y saludar a Alejandro Casasola. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. Oye, pues nada, para nosotros también un placer tenerte aquí y bueno, sobre todo como presidente de la sectorial del cómic y director del Salón del Cómic de Granada, que no se nos olvide que además antes me comentabas que ya ha cumplido sus 25 añitos. Bueno, sí, la verdad es que las dos cosas están muy vinculadas. Primero, porque si no hubiese sido el director del Salón del Cómic, no creo que no hubiese salido tampoco en la sectorial, ¿no? Es una forma de participar en ella. Y 25 añitos, no, 25 añitos cumplió hace unos años, porque nosotros comenzamos en el 94. O sea, que comenzamos en el 94, pero luego algunos años fueron una convención sí, un año no había, al otro siguiente había, otro no volvía a ver. Y entonces nosotros terminamos, ahora, la semana pasada terminamos la edición 26, pero ya son 27 años, o sea que esto va corriendo mucho más de lo que uno cree. Mucho más rápido de lo que uno se imaginaba al principio, ¿no? Sí, sí, esta parte jovencita, he recordado esto cuando tú dices que nos conocimos en Barcelona, es verdad que yo no recordaba, intentaba ubicarte en algún sitio Sí, de Barcelona, pero claro, me acuerdo que yo el primer año en Barcelona, lo que íbamos todo el mundo allí a los stands y allí nos conocíamos. sí, ¿no? Y fue después que una cena de estas multitudinarias que se organizó fue allá por el 2000, 2001, o sea, fue ya, te digo, hace por lo menos 20 años. Y yo creo que estábamos, bueno, de entrada no teníamos tanto pelo blanco ya brillando por aquí, pero me acuerdo que me lo pasé muy bien y una de las personas que recordaba que había conocido fue a ti, que claro, yo en aquellos años había empezado no hacía mucho a dirigir el Salón del Cómic de aquí, de Santa Cruz de Tenerife. Yo estuve dirigiéndole unos años y recuerdo que estuvimos hablando sobre el tema de los salones y tal, y tú ya en esa época tenías la idea de organizar una asociación de salones del cómic de España, ¿no? Un poco pues también para organizar ahí una forma de asociarse, de apoyarse, de trabajar y de colaborar los salones juntos, ¿no? Sí, supongo
que quieres que no, es una idea que siempre he tenido en todas las partes que he participado. He entendido que la estructuración y la coordinación organizada es mucho más factible y nos facilita el trabajo a todos. Yo creo que en aquella época en la que estábamos pocos festivales entonces, que estábamos Sí. hablando de un 2000, estaríamos 4 o 5 festivales por toda España, es lo que había. Mm. Ya incluso a veces intentábamos ponernos de acuerdo para las fechas, cosa que hoy en día ya es casi un poco loco, porque está bien que haya un volumen alto de festivales y, como comentaba Carlos Pacheco hace unos meses, la sensación que produce ahora mismo participar en un festival es entender que estás casi dentro de una gran familia de festivales en la cual la gente va y viene y se conoce alrededor de toda España en relación con los festivales. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que uno piensa en esa época en que a lo mejor en total habría como 10 festivales o salones del cómic en toda España, aparte del Salón del Cómic de Barcelona, que era como el evento ahí por encima de todos los demás. Y sin embargo, ahora yo creo que prácticamente en todas las provincias de nuestro país hay algún evento, algún salón del cómic o del manga, o siempre hay un punto por lo menos donde los aficionados se pueden reunir, cosa que hace 30 o 40 años era bastante más complicado. Sí, vamos, eso después os comento también un poquito de la estructuración de la sectorial, pero es cierto, como tú dices, que ya no hay sitio que no tenga un festival de cómic o un festival multimedia que incluya el cómic, que utilice el cómic como excusa para organizar otras partes, o un festival freak que no sea solo especialmente de cómic. Pero en los principios sí éramos todos más escrupulosos con el tema cómic, y bueno, supongo que la gente ha cambiado, la generación ha cambiado y la gente pues sigue otras cosas, pero entonces era muy difícil convencer a las administraciones que apoyasen iniciativas de promoción del cómic. Hoy, si no lo hacen, parece que quedan mal. Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo quería comenzar esta charla contigo hablando un poco del Salón del Cómic de Granada, ¿no? Porque estábamos comentando que a mí siempre me había parecido que el Salón del Cómic de Granada era, como tú dices, ¿no? Más tipo festival, más tipo feria, no tan encasillado como otros salones que se realizaban, y yo creo que sigue manteniendo ese mismo espíritu. El Salón de Granada ha tenido varias fases. Y empezó como unas jornadas, que es lo que se podía hacer en los 90, como unas Sí. jornadas con exposiciones y eso, porque eso de convocar gente con stand y caseta en esa época era una pequeña locura. Y estuvo funcionando unos 4 o 5 años. Fue precisamente allí en Barcelona, en una reunión con algunos editores, cuando dijeron que creían que era necesario expandir el universo del Salón de Barcelona y que hubiese salones en otras comunidades, al menos en Madrid, por el norte Coruña, por el sur Andalucía, y me comentaron que creían que era necesario dar ese paso. Y lo hicimos, pasamos de jornada en el 98, en el 99, pasamos de ser una jornada a ser un salón, Ajá. entendiendo como un salón siempre unas jornadas técnicas con parte profesional, que yo siempre he entendido que la diferencia entre una jornada y un salón es la parte profesional, la participación profesional del sector. Y montamos una carpa en el centro de la ciudad y había 20 stands y eso funcionaba. Y la verdad es que eso empezó a crecer y se nos quedó pequeño. Y 4 o 5 años más tarde nos tuvimos que ir a un palacio de congreso. Y ahí empezó lo que podríamos decir que fue la deriva que ha llevado a muchos festivales hoy en día, que empezó a crecer y empezó a ser tan importante la parte de cosplay, la parte de karaoke, la parte de utilizar un escenario para que la gente se disfrazase, y empezaron a ver que ya no había solo stand de librería o de editoriales, pues empezó a llegar algunos primeros stand de merchandising, Sí. de cositas y camisetas. Y yo creo que con todo el respeto, todo lo bueno que todo debe ser, eso empezaba en un momento que parecía que atraía mucha gente, pero también la prensa empezó a no mirar solamente el cómic, porque antes lo llamativo era el autor que conseguía invitar, que en esa época era difícil traerte invitados internacionales, contactar con todo ello era muy difícil, y se fijó más en las fotos, que era más, gráficamente era más impactante ver un montón de adolescentes vestidos de Star Wars o vestidos de Batman o vestidos que todavía no había sido la eclosión del manga, pero eso empezó a ocupar mucho más espacio. Y aún así seguimos trabajando en esa línea y de estar en un pabellón con 4.000 metros, nos fuimos a una feria, a un recinto ferial, y allí empezamos ya, aquello empezó a ser una pequeña locura de gigante. Estuvimos ocupando 30.000 metros, teníamos 110 stands, las visitas eran locuras, pero aquello conllevó que de repente el salón del cómic cada vez había menos cómic, cada vez había
más videojuegos, cosa que yo respeto y me encanta. Soy coleccionista de videojuegos retro y soy jugador cada vez que tengo un ratico. Claro. Había mucho merchandising, muchas camisetas, había mucho de todo, hasta gominola, pero cada vez había menos TVO. Y claro, al estar en un recinto ferial tenías la obligación de generar dinero para pagar el recinto ferial. Y eso te iba metiendo en una espiral que acababas convertido en alguien que trabajaba para pagar un recinto ferial para que la feria ganase mucho dinero. Claro. Y cada vez se hablaba menos de TVO y se vendían menos. Y de hecho cada vez venían menos librerías y te decían que no acababan de vender. Y hace 5 años así decidimos que no nos gustaba ese modelo. Que nosotros queríamos volver a hablar con los autores, estar con la gente comprando TVO. Y cambiamos el modelo y nos fuimos a un modelo de feria del libro más pequeño, que el modelo actual que tenemos. Estamos en el centro de la ciudad, centro-centro. Y solo tenemos stand en plan de feria del libro y tenemos unos 20 stands, 20, 25 stands, pero solo admitimos papel. Es decir, el concepto es solo papel. Solo pueden entrar librerías y editoriales. Y no se cobra entrada, con lo cual las familias pueden volver a venir, porque claro, no es lo mismo irte un padre, una madre y sus 2 hijos a un recinto ferial, que tienes que coger el coche, irte fuera, pagar 10 euros por cada uno, para 40 euros para entrar, para seguir comprando. Ajá. Y con eso hemos recuperado mucho, las ventas han incrementado un montón. Sí. Han ido subiendo desde las primeras ediciones aquí. Yo sabía que las ventas se habían multiplicado casi por 3 en las primeras ediciones de lo que era vender dentro del recinto ferial o vender en la ciudad. Y en este último año ha ido subiendo. Y en esta última edición hemos tenido un incremento de ventas de cómics de casi un 30% en relación a lo que teníamos. Claro. Entonces, nos gusta más ese modelo. Exposiciones en la calle, en el centro de la ciudad, y lo que queremos es llenar la ciudad de TVO, teniendo cuidado de no perder el control con el porcentaje de población que pueda que haya en Granada y el porcentaje que la feria tiene que ser rentable para todo el mundo, sobre todo para los stands. No puedes meter de golpe 50 stands vendiendo porque no hay mercado. Esto es Granada, no estamos en Madrid con 4 millones de personas. Entonces, estos datos tienes que ir controlándolos, pero estamos todos muy contentos porque si los autores vuelven a hablar de cómic, en la calle se habla de TVO. Y nosotros, pues yo personalmente vuelvo a conocer a los autores. Cuando tenía el salón gigante con miles de visitas y también indicando que están en la calle, también tiene mucho más visitas que en un recinto ferial. Entendamos el concepto de un recinto ferial. El recinto ferial, cuando tú juntas 5.000 personas para que entren por el día, son 5.000 que entran y están todo el ddía. No hay más que esas 5.000. No se mueve más. Hay mucho volumen, pero son siempre las mismas 5.000. Estar en el centro de la ciudad con un punto que genera el 40% de los desplazamientos de la ciudad en los servicios públicos en 500 metros, que equivale a 50.000 personas que pasan por allí diariamente. Solamente con que un 10% de esa gente se acerque de rebote, pues pasa lo que pasa, que se incrementan mucho las ventas. Y acerca el cómic más, que la otra forma es que tenías que ir tú a buscar el cómic. Ahora el cómic es que va a buscar a la gente. Y en ese modelo estamos muy contentos y muy cómodos. Genial. No, yo te iba a comentar, porque, por ejemplo, yo no solo estoy viendo, por ejemplo, aquí en Canarias, en Tenerife, en Gran Canaria, en otras islas, no solo se están realizando o desarrollándose los salones de las 2 capitales, llamémoslo así, el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife, sino que luego se organizan eventos a lo mejor más modestos, más pequeños, en otras poblaciones, y que a lo mejor lo interesante para esos eventos también a lo mejor sería un modelo como el que tú has planteado en Granada, que a mí me parecería igual de bueno para el de Santa Cruz de Tenerife. Pero, o sea, tú plantearías quizás eso no solo para Granada, sino para otros eventos, el volver a convertirnos o hacer una feria, sino del libro, del cómic, y que la gente tuviera esa mayor libertad para ir a comprar y a disfrutar de los cómics, de los TVOs, que al fin y al cabo es la afición que nos ha llevado, ¿no? Por la difusión del cómic y todo eso, la que nos ha llevado a meternos en todo esto berenjenal. Hombre, yo creo que cada cual debe hacer lo que considere que debe hacer, ¿no? No quiero meterme en lo que hacen los demás. Yo entiendo que cada festival tiene sus circunstancias y su forma y su diseño. Y es cierto que todos los festivales son buenos mientras consigan sus expectativas. Nosotros hemos experimentado varios modelos y nos gusta más este y nos sentimos ahora mismo más cómodos.
Lo que no significa que de aquí a 10 años haya que cambiarlo otra vez con otro modelo, que es que también el público, la gente va cambiando. Para nosotros lo importante es la difusión del cómic. En su momento entendíamos que las grandes ferias, las grandes convocatorias eran un modelo que servía, y ahora entendemos que nos interesa más este modelo que es más reducido. Es decir, es cierto que los presupuestos son distintos, pero las aportaciones... Una gran feria tiene un problema fundamental de presupuestos de recintos ferianos. Y eso lo sabe todo lo que organizamos, sabemos que ahí se va muchísimo presupuesto. Y ese presupuesto bien invertido, si consigues colaborar con las administraciones, porque esto es todo con dinero de las administraciones. Esto, lógicamente, no tiene financiación privada. Entonces, tienes que darlo todo para que tenga una respuesta cultural al apoyo. Es más fácil conseguir dinero cobrando taquilla que sin cobrar taquilla. Eso es muy obvio. Pero yo estoy muy contento con este modelo. Que todos los otros modelos, todos son muy dignos, todos funcionan muy bien y todos tienen un público que les gusta. Ahora, hay que ver qué público le gusta a cada ciudad, a cada gente. Pero con lo mismo que tú dices, está el modelo y ahora también hoy en día ya no está solamente que lo hagamos los festivales, también lo hacen las librerías especializadas. Es decir, que normalmente ya hay autores que van circulando por librerías, las cadenas se montan, hay más exposiciones de cómic fuera de festivales, que antes no había nada si no era en un festival, se montaba una exposición de cómic y era rarísimo, pero ahora ya hay las administraciones que van llevando exposiciones por los pueblos. También casi todas las provincias tienen concursos de cómic organizados de alguna forma. O sea que ya hay un tejido de promoción del cómic estructurado que no se basa en un único festival, sea el Barcelona, esté en Madrid, esté en Coruña, esté en Granada, esté en Santa Cruz y casi todo el mundo tenga que ir ahí. Porque, como tú bien reconocerás, hace 20 y tantos años teníamos que irnos todos a Barcelona para contactar con la gente. Si no, no los veíamos. Claro. Ahora el objetivo es casi distinto. Ahora el objetivo es casi distinto. Se conecta más en reuniones, en grupos, en debates y la gente va yendo una vez a un festival, otro voy a otro, este me interesa conocer. O sea que tenemos un tejido que es casi un organismo vivo de promoción del cómic a nivel nacional. ¿Y no crees tú ahora que también o sea, yo durante muchos años, y creo que todos éramos muy pesimistas con el tema sobre todo del alejamiento del cómic de los sectores más infantiles o juveniles, que hasta cierto punto dentro de lo que es la producción del cómic nacional a lo mejor sigue existiendo ese hándicap, pero a lo mejor no sé si por el manga o por los superhéroes o por qué, yo ahora veo a gente más pequeña, más joven, que se ha acercado al mundo del cómic y además de una manera bastante participativa, ¿no? O sea, que no solo acuden a los eventos, sino que también pues hubo un declive ahí de las librerías especializadas, ahora parece que se abren más o hay más. No sé si también dijeron que durante la pandemia se habían vendido muchos más cómics que durante momentos anteriores, ¿no? Por el hecho quizás de que y a lo mejor se haya recuperado ahí con lo que tú dices, con todo este tejido que se haya recuperado la afición, se haya recuperado, o por lo menos para un sector de la población, el tema del acercamiento al cómic? Bueno, hay detalles que hay que trabajar con datos, algunos concretos. Es cierto, y eso como cualquier aficionado que peinemos canas, los que tengáis canas, porque yo ya no tengo ni eso, es decir, cualquiera que empecemos a peinar canas, ya no somos los jovencitos, sabemos que nosotros nos educamos porque había un mercado de TVOs para niños. Sí. Existía. Y durante mucho tiempo no existió en España. Es decir, que hay que admitir que se está recuperando, que las editoriales empiezan a apostar por el TV infantil, junto a la literatura juvenil, que se está reafirmando. En Estados Unidos se vende mucho TVO también infantil, que no solo depende del mercado de superhéroes, porque durante unos tiempos parecía que el mercado de superhéroes era el que ocupaba el hueco del público juvenil, infantil, y de hecho yo recuerdo que cuando yo pasé, o como nosotros pasamos del Mortadelo, del Básquet, de la hermana Gilda, a los superhéroes, tuve también un vacío, un periodo de años en los cuales no leía TVO. Sí. Porque parecía que no, y en el instituto parecía que leía TVO y me miraban raro, oye, ¿por qué lee Spiderman? Si eso es... Entonces, había un momento que había una concienciación que costaba llegar a volver. Es decir, la gente habíamos estado leyendo TVO hasta los 10, 11, 12 años en el colegio y de repente cuando llegaba al instituto quería ser un adulto y ya no leía TVO. Y tampoco había un tipo de público especial. Por suerte a nosotros nos pilló la revolución con Forum y con 5 y cambiamos. Pero fíjate que luego de ahí a pasar a leer el TVO adulto de las revistas de cómics, parecía que eso era demasiado adulto casi para nosotros. Pero es cierto que, como en cualquier mercado, en el libro, si no cultiva un público, no va a leerte cuando sea mayor, ni más ni menos.
Claro. Pero sí, hoy en día se está recuperando. El manga ha hecho mucho, por recuperar la lectura en la gente joven, y sobre todo en la parte femenina, que antes no teníamos casi. Han entrado Sí. mucho por el manga. Nosotros en 2013, cuando hacíamos el festival hacíamos encuestas de seguimiento, de participación, de datos para saber por dónde iban los datos, y en 2013 fue la primera vez que tuvimos una mayor participación de mujeres que de hombres en un festival. Pero fue en el que hacíamos de manga, que cuando nosotros empezamos a hacerlo el de manga, teníamos un 20 o un 30% en las primeras ediciones, en la edición ya número 8 ya íbamos por un 40%, y en el 2013 pasamos a un 52% de participación de mujeres en el salón. O sea que ya había mucho más público femenino. Y hoy en día hay muchísimo público femenino. Basta que vaya a ver cualquier salón del manga, cualquier cosa, que veas que hay mucho público, que no se siente. Y la gente joven, pues lee mucho manga. Admitamos que sea una puerta de entrada, y también no tiene por qué ser una puerta de salida, es que es una puerta de entrada. Si quieres leer manga toda tu vida, pues bendito tú, ¿no? O sea que no pasa nada, yo sigo leyendo también No manga. pasa nada, exactamente. No pasa nada, lo importante es que uno lea, Sí. con dibujito o sin dibujito. A mí me gusta más con Sí, dibujos, sí, sí. pero lo importante es leer, ¿no? Que te expande la mente. Entonces, es cierto que ahora mismo las ventas de manga son muy fuertes, muy altas. Bueno, hablando de las polémicas recientes, cuando el bono cultural en Francia, cuando se emitió el bono cultural, más de un tercio se han vertido en librería, en manga, en TVO. En España los porcentajes de venta de manga todavía no están de forma oficial cerrados, pero sabemos que son muy altos, y te lo dicen los editores. Pero eso no significa que los otros no sean también altos, o sea que está creciendo todo. Es decir, cuando éramos pesimistas en los 90, que parecía que no iba a haber nada, de repente hemos llegado a una nueva edad dorada en la cual hay mucha variedad, mucho tipo de TVO, mucho cómic para todos los géneros. Yo siempre he dicho que no es que sea ni mejor ni peor que cuando era Bruguera, ahora en los 60 o los 70. Yo creo que toda la gente disfrutaba sus TVO en su momento y ahora disfrutan de otra forma. Y si no Correcto. hubiésemos tenido los 60 o los 70, no tendríamos lo que tenemos ahora. O sea que puede ser que ahora Claro. están mejor elaborados, pero la gente lo disfrutaba mucho en los 70 o los 80. La sensación de arte es cómo lo percibes tú, ¿no? Claro. Es como las películas. Hoy en día las Sí, películas de efectos especiales están mucho mejor hechas que en los 40, pero la gente cuando en los 40 iba al cine disfrutaba como un enano. sí. Entonces, al final, cada cual disfruta lo que le acompaña en su vida. Y hoy en día, por suerte, hay mucha variedad para todo. Y luego, sí, lógicamente, se hace mucho más prosenetismo de convencer a la gente. Oye, mira, ¿por qué no lees? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no lees un premio nacional? ¿Por qué en esto? Y de todo eso también, y de toda esa mezcla de cosas, pues fue también como llegó la sectorial. Ok. Pues mira, ya que vamos a ir enganchando con la sectorial, tú sabes que durante nuestra charla aquí en streaming nos envían pues los oyentes o los videntes, no sé cómo llamarlos, que nos están siguiendo en estos momentos, nos mandan preguntas, nos mandan comentarios. Entonces, para no dejar que se nos acumulen muchos, te voy a pasar algunos que estoy viendo por aquí. Por ejemplo, Alex de la Fuente te saluda, dice: hola Alejandro, muchas ganas de escucharte y muchas gracias por invitarnos al Salón del Cómic de Granada. Todavía nos dura el subidón. Alex de la Fuente. Luego también Juan Miguel González, buenas tardes, y él nos pregunta, te hace una pregunta muy concreta. ¿Cuál es tu autor favorito de Granada, Alejandro? Una Bien, recomendación, te lo pide como una recomendación de algún autor granadino. verás, como bien sabes, como granadino que soy, aunque sea de adopción, pero llevo aquí ya 40 años, no tengo intención de discutir con ninguno de mis autores, decir que me gustan todos mucho, porque sabemos que cada cual tiene sus detalles puntuales, su obra magnífica, desde Walter a Jorge Jiménez, a Belén, es que hay mucho, es que por suerte tengo la suerte de vivir en una ciudad en la cual la vida de autores de cómic es muy alta. Hay muchísimos Sí, autores de cómic que participan y desarrollan. También quiero pensar que el Salón de Cómic que lleva aquí casi 30 años tiene que ver con esto, ¿no? También quiero pensar en eso. Pero digo que aquí tenemos mucho autor para que cada cual trabaje a su estilo y manera, porque lo hay de todos los estilos y trabajan para todos los mercados, desde los internacionales, o tenemos a Kenny, que acaba de publicar en Japón, que también es granadino. O sea que es que correcto. vamos a decir que hay todo. Sí, sí, No sí. hay ninguno favorito para siempre, pero sí hay algunos autores que gustan más en un momento, en otros con su obra. O sea que no podría decantarme por uno. No, también porque quiero seguir vivo, fundamentalmente. Vale, fundamental. Pero Fundamental. bueno, ¿lo recomiendas a todos, a ninguno Yo en recomiendo particular, todo, pero a cualquier todos en autor que tenga general? el sello de Granada, bueno es. Y de hecho casi todos Muy los bien. autores que hay en Granada son buenos. La formación y no paran de hacer encuestas, entrevistas, conseguir trabajo y promocionarse. O sea que tenemos referencias internacionales aquí.
Muy bien. Oye, otra pregunta que nos manda Pedro Julio Pérez. Nos dice, ¿crees que ahora ya se está viendo el cómic como una manifestación cultural? O sea, como tal, ¿no? Con la palabra cultura en mayúscula, ¿o el gran público lo sigue viendo solo como un entretenimiento para jóvenes? Fíjate que eso lo comentó hace un poquito. Antes que nada quería hacer una apreciación, volver a saludar a Alex, el que me ha enviado el saludo, el responsable de Inclusion Man, un TVO que utiliza los recursos del cómic para participar en la inclusión de las personas Sí. con discapacidad. O sea que es una muy buena y gran labor social que hace y participó en el Salón de Granada, y muchas gracias por haber venido también aquí. Estamos todos muy contentos de participar. Un saludo para él también. Bien dicho esto. Pasado lo siguiente, pues lo que comentaba al principio, es cierto que hace unos años se veía todavía así, costaba, muchos peleábamos por uy, que nos reconozcan, que nos reconozcan. Yo con la sectorial, cuando trabajamos, creemos que ya la labor que tenemos que hacer pedagógica es distinta. Es una labor, ahora sí que se comenta un poquitito de cómo va la sectorial, que va, Venga. pero yo lo que siempre digo es que estemos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Somos un sector muy potente, puede ser que no sea tan potente como es en Francia, o no seamos tan diferentes de Francia como creemos, porque algunos datos hay que nos indican que no estamos tan abajo, porque nosotros siempre no hemos tenido casi todo es que no somos de TVO. No, a ver, somos de TVO, creamos arte, creamos cultura y creamos industria, y creamos puestos de trabajo. O sea que eso es lo primero. Que alguna gente no quiere verlo, a mí hay gente que no se quiere poner la vacuna, yo no tengo la culpa. Claro. O sea, es que tú pregúntale a los que se han pasado rompiendo la cabeza para crear la vacuna contra el COVID, que qué opinan de la gente que no se la pone. Y yo, pues, ¿qué quieres que te diga yo de la gente que no le TVO? Unos no tienen tiempo y otros piensan que no les gusta. Los que no tienen tiempo lo entiendo, que la sociedad de hoy en día es muy loca. Pero los que siguen viendo esto como un recurso infantil, pues yo también puedo pensar de ellos que no tienen una capacidad crítica suficiente para disfrutar la vida. No sé, es decir, es cultura. Hemos conseguido a través de la sectorial que ya haya reconocimiento oficial. Pero tampoco hace falta que nos lo reconozcan oficialmente, es que lo sabemos. Es que los que llevamos en el cómic toda la vida sabemos que esto es cultura con mayúsculas. Y ahí tenía el caso que decía que lo que se arrepentía de no haber hecho cómic. O sea, que es que tenemos... Hoy en día ya no nos sorprende que vayan a los museos, no nos sorprende que se den haya cátedras universitarias, como tenéis vosotros tenéis Valencia. No sorprende que un autor de cómic viva bien porque pueda vender bien su obra, que sean invitados internacionales. En España el Instituto Cervantes promociona los desplazamientos. O sea que está clarísimo que esto es arte con mayúsculas y cultura con mayúsculas. E industria. Por favor, nunca olvidemos las tres patas. Sí. Porque parece que aquí se viva del aire. No. Si no hubiese dinero para que los autores, los editores, las librerías, las distribuidoras, los festivales, todo el mundo de alguna forma ganase dinero lo suficiente para no tener que vivir mendigando en la calle, no habría un sector detrás. O sea, que cuando se habla de TVO hay que hablar de sí, pero para que ese autor sea conocido tiene que vender. Y para eso hace falta que la industria, la editorial le fabrique, el colorista le ponga el color, la librería lo venda. Entonces, hay una industria detrás de esto. Y es también lo que nosotros hemos intentado de la sectorial, que se entienda que esto no es amor al arte. Es una industria que genera beneficios para la gente y que genera... es trabajo. Es trabajo. Vale. Como bien sabes, cualquier autor bueno tiene que pasarse sus 8 o 10 horas dibujando si quiere hacerlo. Y hacerlo muchas veces para que salga una buena obra. Claro que sí. Entonces, y ya hablando de la sectorial del cómic, cuéntanos un poco cómo o cuál es el germen que hace que surja, porque ya existían, ya habían empezado, ¿no? a reunirse en colectivos los autores, los guionistas, los libreros, pero incluso pues algunos de estos colectivos habían intentado, ¿no? acercarse a partidos políticos o a representantes institucionales para que se fuera tratando, como tú dices, al cómic como un sector productivo más dentro de lo que es la industria de la cultura. ¿Cuál es el germen? O sea, ¿cómo surge esta unión de estas asociaciones a su vez en una sectorial del cómic donde estén todos y a la vez que les represente a todos? Pues mira, esto surge fundamentalmente por la pandemia. Vale. Eso es el detalle diferenciador que hay en el inicio de esta actividad.
como tú bien dices, yo alguna vez intenté hace años hacer alguna actividad, intentamos crear una academia, intentamos montar estructuras y aquello no funcionaba. No había forma de que funcionase. También la tecnología ayuda mucho a la comunicación entre todos, ¿no? Claro. Pero realmente esto surge pues, en la pandemia, cuando el secretario federal de Cultura del PSOE está haciendo, para ver de qué forma está afectando la pandemia a los sectores culturales, y contacta conmigo para ver si podemos organizar algún tipo de reunión para saber cómo va, qué está pasando en el cómic. Por suerte, un detalle muy, muy importante a la hora del reconocimiento y la interlocución con las administraciones es que hoy en día muchos de las que tienen responsabilidades políticas sí son lectores de cómics, han leído lectores de cómics habituales, y eso te facilita mucho las partes, porque hay gente que piensa. Es decir, yo hace 20 años, cuando me reunía con cualquier responsable político para hablar de TVO, pues lo que más que voy a encontrarme era alguna persona de 50 o 60 años que me decía que, hombre, que él había leído Roberto Alcázar de niño, que el Capitán Trueno era muy importante y que Mortadelo era muy importante, ¿no? Sí, eso me decían y que qué bien que había esas cosas. Y no pasaba de ahí. Y seguían diciéndome, pues esto para cosas para juventud. Sí. Esto para gente, para juventud. Esto pedí una subvención y monté una exposición para gente joven, para los niños, y un concurso de cómics. Y de ahí no había forma de romper esa barrera de pasar más atrás, ¿no? El caso es que esto en junio del 2020, no me acuerdo si fue en mayo o en junio, se iniciaron las colaboraciones para tener una idea de qué estaba pasando en el sector. Entonces se utilizó un modelo de planteamiento que era más o menos el que tenemos, lo que teníamos de, oye, mira, pues en el sector del cómic hay varias patas importantes. Una de la parte creativa donde están todos los autores, todos los creadores. Luego está la parte industrial. La parte industrial es donde pasan todos por las editoriales, las imprentas, las distribuidoras y las librerías. Y hay una tercera pata más pequeñita, que somos yo qué sé, como los pegados, como los que no sabemos dibujar, ¿no? Vamos a dejar. Culturales o... Sí, la parte cultural de gente, los críticos, los divulgadores, que también tenemos una función específica en la promoción, pero no somos tan responsables directamente de la edición y promoción, aunque estamos hablando, ¿no? Y luego hay una pequeña estructura territorial que funciona en algunas comunidades. Pues con eso se convocó una reunión, yo estuvimos hablando con gente y seleccionamos un grupo de personas que más o menos representasen de ahí. Como tú dices, los autores estaban empezando a organizar en ese momento, aunque tienen la asociación de autores desde el 2007, que fue, esto se hizo a raíz de la creación del Premio Nacional, donde yo también participé en su constitución. Estaba la asociación de autores, se había constituido recientemente la asociación de guionistas, teníamos el colectivo de autoras de cómic y sabíamos que había algunas unos grupos de trabajo entre los autores para el mercado americano y autores para el mercado franco-belga, que también tenemos un montón de autores ahí funcionando, pero que no están organizados, que ellos tienen unas condiciones o requisitos especiales, que no es lo mismo publicar para el mercado americano que para el mercado franco-belga, y no es lo mismo publicar en España que fuera. Entonces se contactó con varias gente de esos grupos, pues se integró la asociación, y por parte de autores americanos participó Carlos Pacheco, y por parte de los autores en el mercado franco-belga, Ana Miralles. Espera, que lo seco. Venga, un poquito de agua. Bien. Ahora, cuando llegamos a la parte, esta es la parte de los autores. Cuando llegamos a la parte industrial o profesional, pues nos encontramos, bueno, que se estaba constituyendo en ese momento la PEIC, la plataforma de editoriales de cómic independiente, que había 11 editoriales funcionando. Sabíamos que había editoriales grandes, se habló con una editorial que más o menos de alguna forma fuese representativa. En aquel momento éramos todos representativos de lo que era. De las grandes editoriales, que se habló con Norma y se integró Oscar de Norma. Ese grupo que se había constituido por una sola reunión, para decirle a este hombre lo que pasamos. Sí. Como librerías, pues se buscó a alguien de un librero que fuésemos activos, que participase en CEGAL, la Confederación de Librerías, que tiene su zona cómic en su parte, que estuviese y fuera en el librero activo. Pues se contactó con Óscar Muñiz, que falleció este verano pasado, pero que siempre ha sido muy activo, una parte muy importante, y él tenía muchos puntos de vista sobre el tema de funcionamiento. Más o menos cerramos lo que era la parte industrial, ¿no? La parte industrial. Luego ha crecido más cosas. Luego se ha incorporado más gente. Estoy hablando del núcleo, el grupo básico, cuando se comenzó esto. En parte de festivales, pues en la parte cultural, pues se comentó también que también existía la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, que también existía, que también teníamos que la parte fundamental. Teníamos
participé yo como director del Salón del Cómic de Granada, en serie Amado, y en la primera reunión, hay que decir que participó Ficomic en la primera reunión, el Salón de Barcelona también participó. Sí. Y luego también se buscó un técnico, que también era una especie de divulgador, que tuviese un tema de conocimientos de fiscalidad, que entendíamos que era un tema muy importante que teníamos que hablar, y que además era otro gestor cultural, que es Emilio Gonzalo, que fue el director de Expo Comic durante muchísimos años. Ajá. Entonces, como trabaja en una especialidad, tiene una gestoría, una asesoría contable y todo eso, que lleva muy contabilidad de muchos autores, muchos colectivos, y muchos, pues se constituyó ese grupo y se tuvo esa primera reunión con el PSOE. Entonces le planteamos más o menos los requisitos. La verdad es que estuvimos un mes entero trabajando a ver qué queríamos plantearle, qué sabíamos que iba a pasar. Y lo que planteamos al principio es que nos gustaría que hubiese una estructura, un canal estable de comunicación del sector con la administración. Porque a veces Claro. cosas que quieres y no sabes qué decirle, cada vez que pasa algo, que si hace falta una ayuda, que si puedes contactar con la administración. No en plan de que bien, ahora vamos a vivir todos de las subvenciones, como algunos plantean, sino, oye, no, que de vez en cuando podamos reconocer y actuar y trabajar. Y como te he dicho, teniendo en cuenta que somos un sector industrial, que este sector tenga el porcentaje de ayuda igual que cualquier otro sector, igual que el automovilismo, igual que la construcción, igual que la eléctrica, bueno, las tienen más, pero igual que cualquiera, ¿no? Es decir, oye, hay que averiguar qué volumen de negocio genera el cómic en España, saber cuánta gente hay trabajando en el cómic, porque tenemos datos aproximados, pero no está claro. Los únicos datos Sí. que hay del sector del cómic en España actualmente son unos datos que da el gremio de editores de libros, pero los datos de sus agremiados, cuando los rellenan automáticamente, no los rellenan todos. Entonces, los únicos datos que hay oficiales de venta de libros en España son datos del 2020. Bueno, teníamos uno de 2019 en su momento, el de 2020 han incrementado, pero teníamos uno de 2020 que decían que en España se vendían unos 66-67 millones de euros en cómic, cosa que nosotros sabemos que es muchísimo más. Es decir, estamos convencidos que es bastante más por las tiradas medias, utilizando los datos de TVOfera, que después se incorporó, coge las tiradas medias, multiplicas por tarifas medias, mojas no sé cuánto, y te sale ya casi el doble. Solo para tener esos datos. Solo para Solo para tener empezar. No, más o menos para comenzar. Dice, oye, es que mira, es que no habéis preguntado, no tiene los datos de la editorial independiente, no tiene los datos, es que empiezas a odiar. Luego le mete, pues mira, los porcentajes de responsabilidad que hay dentro de las librerías de cómics, que también generan volumen económico. Claro. Porque aquí todo se mueve en datos económicos, volumen económico. A ver, la librería de cómics, ¿qué volumen económico funciona? Las distribuidoras, ¿qué volumen tiene? Otro grupo que después se incorporó, que tampoco aparecía, que es como autores por ley, son los grupos de traductores de cómics. Los traductores de cómics están organizados. En España hay unos 150 organizados dentro de la estructura, que se han integrado también a la sectorial, pero hay unos 6.000 traductores de literatura, de esos 150 están especializados en cómics. Pues esa gente también vive del cómic, vamos a ver. Entonces nosotros queremos saber unos datos de, mira, pues el sector del cómic mueve este volumen de dinero en España y viven de 5, 6, 7, 10.000 familias. Claro. No sabemos, porque en autores de cómic, pues estamos claros que pues, estamos entre los 1.000 y los 1.500 pueden haber, pero no tenemos claro cuántos participan realmente. En editoriales, hay muchos técnicos editoriales que están trabajando en las editoriales que también viven de esto. En librerías, pues si tenemos 270 librerías, mínimo hay 270 familias más viviendo, pero probablemente hay más librerías que tienen más trabajadores. Queremos también saber ese volumen de gente que hay. En el centro de formación, hay muchas escuelas de formación en España, desde Joso, que es la más grande, con 1.000 alumnos, a centros más pequeños con 100, otros con 200, otros con 300 y otros con 20. Pero son escuelas de formación que están dadas de alta y están trabajando. Sí. En los festivales, como bien han dicho, hay muchos festivales y hay mucha gente que se gana la vida como gestor cultural especializado en cómic. Esa gente también tiene que contar, porque todos eso vivimos al lado del ecosistema. Coloristas, rotulistas, imprenta. Es decir, que tenemos un ecosistema muy, muy amplio, con una ventaja específica sobre cualquier otro ecosistema cultural, que es tanto nuestra red de librerías especializadas, que no lo tiene nadie más. En España nadie tiene 270 librerías especializadas en lo suyo, y la red de festivales que tenemos. Porque en la red de festivales que tenemos más de 50 festivales, como bien dice, y solo hablamos de los que son específicos de cómic. Sí, más de 50 festivales que mueven más de 1 millón de personas al año. Sí. Tú te iba a comentar, ¿no? que dentro de por ejemplo, dentro de las ferias del libro, también se incorporan muchas veces las librerías especializadas en cómic e incluso editoriales o pequeñas editoriales del sitio. Y ahí se venden cómics dentro de la feria del libro y luego a su vez hay una feria especializada en cómics, ¿no? Claro, pues yo digo que es mucho volumen y muchos datos. Es cierto que hay muchos datos que en España son difíciles de conseguir, porque en España hemos tenido unos datos
no solo de la parte editorial, que muchos dicen que las editoriales no dicen las tiradas, tampoco se dice las librerías lo que tienen, ni decimos los festivales los presupuestos a veces exactos, ni se dice todo. En fin, hay que ponerle un poco de luz sobre todo, hay que poner un poco de luz sobre todo. Es uno de los objetivos principales, que es el libro blanco del cómic, en el cual volveré a incidir en él, ¿no? Pero digo, esta era la idea que teníamos cuando empezamos a hablar nosotros. ¿Por qué no sabíamos esto? ¿Por qué no teníamos estos datos? Porque cuando tú te vas a reunir, nosotros nos reunimos con la administración, con este político, y dice, bueno, ¿qué sois que representáis? Claro. Y dice, hostia, pues no lo sé. Pues no lo sé. Claro, ¿no? Sabemos más o menos lo que hacemos cada uno, por dónde vamos, pero no podemos decirte somos tanto y que representamos tanto. Que eso es fundamental para una negociación, para lo que sea. Claro. Pues a partir de esa primera reunión, pues ya nos lo plantearon que, oye, que esa reunión lo mismo le iba a interesar a otros grupos políticos. De hecho, tuvimos más reuniones con grupos políticos, nos reunimos pues, con Unidas Podemos, tuvimos la reunión y también nos pasó lo mismo, por suerte, la portavoz de Cultura de Unidas Podemos, del grupo parlamentario, también era lectora de cómic, pasó por Avilés, aunque era editora de otro fútbol, también conocía esto. O sea, que eso fue una reunión también bastante positiva. Nos reunimos con Ciudadanos, que en Ciudadanos también pues, nos ha vuelto a pasar lo mismo. El portavoz de Ciudadanos también es un coleccionista compulsivo de cómics, que tiene mercado. Entonces, la gente no entendía y todos nos decían, pero es que esto tenéis que hacerlo, no podéis quedaros ahí quietos en nada más, no queréis nada más. Nos reunimos con la Dirección General del Libro y la directora María José Galvez se portó muy bien con nosotros y dijo, oye, esto está muy bien, a mí me interesa que estéis organizados para saber qué necesita el sector, en qué se puede mejorar, cómo se puede ayudar, cuáles son vuestras carencias, cuántos sois, otra vez la famosa pregunta de ¿qué sois? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para esto? Y entonces empezamos a plantear una necesidad y de hecho en ese momento se convocó la Mesa del Libro, que también es la entidad de coordinación de los sectores editoriales en España para la distribución de fondos de la Unión Europea de apoyo al sector, y por primera vez se convocó al sector del cómic para que estuviese. Se envió un representante nuestro, y también nos reunimos, y entonces se envió una reunión. Justo después de esta reunión también nos reunimos con el Partido Popular, que también quería lo mismo. Oye, pues están vuestros por apoyar, organizar, es fundamental. Y de todas esas primeras reuniones salió una cosa clara, que no podíamos seguir trabajando a esos niveles si no éramos una entidad jurídica o algo. Claro. No podíamos ser un grupo de conocidos que nos habíamos juntado porque éramos representativos y hablábamos de interlocución. Porque no podíamos ser, porque no era lógico que aquí llegue uno y se ponga el interlocutor. ¿Por qué? Claro. Y la gente que debajo, ¿te apoya o no te apoya? ¿Eres el interlocutor o eres uno que ha llegado ahora mismo y dice, yo soy aquí? ¿No? Entonces, eso nos condicionó y nos pidieron todas las instituciones que nos constituyésemos en alguna entidad. Nos constituimos en una asociación cultural, era el modelo más rápido que teníamos de funcionamiento, porque el modelo federativo es muy complicado de organizar, teniendo en cuenta que la gran carencia del sector del cómic en España es que no está estructurado ni organizado y se está empezando a organizar. Se están organizando ya grupos y creemos que mucho es responsabilidad también de la sectorial, que hemos contactado con grupos, le echamos una mano, vamos a organizarnos, vamos a ver, esto nos interesa a todos y la gente está reaccionando a esas propuestas nuestras. Entonces se constituyó un grupo, digo, también nos reunimos previo también, después tuvimos una reunión con Vox, que se tuvo un debate previo de si nos reuníamos o no y entendimos que había que reunirse en su momento con todos los grupos parlamentarios. Vale. También intervenimos cuando la directora del IBAN de Valencia dijo que el cómic no era arte o no sé cuánto, que hicimos campañas, estuvimos nosotros, que estuvimos también negociando eso y presionamos y nos dimos cuenta en ese momento que ya los grupos parlamentarios nos hacían caso, porque nos protestamos ante ellos y ellos enviaron la reclamación y dijeron que lo hacen con nosotros, que eso había que arreglarlo. Entonces nos dimos cuenta que realmente estábamos consiguiendo una capacidad de interlocución que nos interesaba, pero que no podíamos asumir la nuestra sin haber negociado con todo el mundo. Con esto de la pandemia, pues era casi imposible juntarse. Tuvimos muchas reuniones por videoconferencia. Y que llegó la casualidad que llegó diciembre, yo tenía que hacer el Salón del Cómic de Granada, tenía unas cosas para desplazamientos y conseguimos organizar dentro del salón una reunión de los que más podíamos participar. Aquellas 12 personas que comenzamos, pues constituimos una asociación. Hablamos con todos los sectores, con todos, y conseguimos el compromiso de que nosotros íbamos a desarrollar un modelo participativo para que pudiese participar toda la gente del sector que no estaba organizada. Que eso ha sido complicado, ha sido un rompecabezas elaborar esa propuesta de modelo, que eso nos ha llevado 5 meses de reuniones, dejar un modelo abierto para que todo el mundo del sector de cómic pudiese participar. De hecho, se han creado los grupos de trabajo, pues el de festivales, en los cuales está integrado también vosotros. O sea, el grupo de festivales también está, se crearon los grupos de escuelas, se crearon los grupos de, los autores franceses, los autores americanos.
hablamos con más editoriales para que el grupo de editoriales independientes por las medias, se ha trabajado también ahora en el grupo de distribuidoras y sí, ya se hizo 5 meses más tarde, poniendo unos cuotas de participación, de porcentaje. La sectorial está organizada de forma que fundamentalmente es una entidad participada por el resto de entidades y colectivos. Vale. Su porcentaje de participación, que no debe de variar mucho, salvo que lo apruebe la Asamblea, en relación a los votos, que esa es la parte importante, la coletilla, que cuesta mucho casar, pues juntar que el autor esté de acuerdo con estar con el editor y esto, tiene unos porcentajes aproximados de, vamos a ver, los autores, la parte creativa tiene que tener una representación aproximadamente del 35% de la sectorial. Es decir, si en la sectorial se vota algo, los autores tienen el 35% de los votos. ¿Vale? Para que tenga que ser. El otro 35% lo tiene lo tiene la industria. Ese 35% de votos lo tiene también la industria, entre las editoriales, la librería y las distribuidoras. El sector industrial y el sector creativo tienen el 70%, o sea que ellos son los que realmente dirigen la sectorial, los que tienen capacidad de decidir en cosas. Si quieren hacer algo, basta que se pongan de acuerdo entre ellos para cambiar todas las directrices que se quieran, ¿no? Sí. Luego hay un pequeño porcentaje, que es un 20%, que es en el que no participamos las estructuras culturales, los divulgadores, los festivales, los museos, la entidad de promoción, y eso, el porcentaje que no se mantiene debe ser un 20%. Y hay un 10% pequeñito, porque hay un tipo de estructuras territoriales. Y las estructuras territoriales las diseñamos, aunque tuvimos debate al principio, porque la mayoría de las políticas culturales que se impulsan desde el gobierno acaban teniendo sus repercusiones en las comunidades autónomas. Entonces hay que tener interlocutores a nivel autónomo para negociar las políticas culturales que se desarrollan a nivel autonómico. El ejemplo más grande de lo necesario que es el funcionamiento del clúster del cómic de Mallorca. El clúster de cómic de Mallorca, que está integrado también en la sectorial, es un clúster profesional de cómic y nuevas tecnologías y cosas eso, que funciona con el visto bueno de la administración. Y entonces organizar sus actividades, están integrados todos los colectivos de Mallorca de que pertenecen al cómic, autores, librerías, editoriales, es como la sectorial pequeñita, aunque ellos lo hicieron antes de una forma, y ellos deciden las políticas de cómic que se hacen en Mallorca. Tienen contacto directo con los ayuntamientos, con los alcaldes, cuando quieren hacer campañas le preguntan a ellos si quieren hacer alguna campaña. Entonces, es un ejemplo de lo que haría falta tener en cada una de las comunidades. Claro. Entonces, por eso hace falta que tenga un poder de representación territorial. Que a fin de cuentas, la mayoría de la gente que está en la estructura territorial va a venir desde otro grupo de la sectorial, si es que estamos todos. Entonces, así es esa estructura territorial. Esa es la estructuración que tiene la sectorial ahora mismo. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, cuando comenzamos éramos representativos. Cuando tuvimos la reunión ya constituida, cuando se constituyó la asociación o el colectivo, cuando se constituye la sectorial legalmente con CIF, cuando ya tenemos CIF, y tenemos reunión con la Dirección General del Libro. La Dirección General del Libro reconoce a la sectorial como el interlocutor válido a través del Ministerio para hablar del sector con el Gobierno. Es decir, ¡pum!, conseguimos. Queríamos un canal estable de comunicación, lo tenemos. Ya tenemos hilo directo con el Ministerio. Ya si queremos que se hagan políticas de cómic, ya no tenemos que... Y cada vez que hagamos una reunión no tenemos que explicar quiénes somos. Ok. Es decir, que no tenemos que ir, hola, que somos tan, hola, y esto el TVO, y vuelvo a contar la misma historia, vuelvo a hablar de Capitán Trueno, vuelvo a hablar de Jabato. Eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Por primera vez en estos 30 años que llevo hablando de políticas de cómic, ya no tengo que repetir que el cómic ni que hace falta. Y cuando tuvimos la primera reunión, volvimos a tener una segunda línea de reuniones con los grupos parlamentarios, a las cuales incorporamos, pues nos hemos reunido también con Esquerra, nos hemos reunido con Compromís, cualquier grupo parlamentario, porque entendemos que nuestra capacidad de interlocución y negociación es con el gobierno y con el Parlamento. Es con quien negociamos fundamentalmente. Claro. Como alguien dice, nosotros no somos, en la sectorial no somos los cherries del sector del cómic. Eso, nosotros negociamos del sector del cómic para afuera. Y como hablamos de una estructura nacional, negociamos con los gobiernos, que podemos reunirnos con comunidades autónomas, con tal, pero nosotros vamos a problemáticas generales del cómic. Es decir, que de todo el país. Sí, si un editor tiene un problema con un librero, eso son cosas entre ellos que se tienen que hablar. Si los autores tienen que subir los porcentajes con las editoriales, oye, ya estáis organizados y además conocéis, ya podéis hablar entre vosotros. Nosotros no tenemos que meternos ahí en medio, porque nosotros tenemos que defender pues, cosas globales, objetivos globales. Como lo he dicho, como uno que es muy importante, que estamos dando mucho trabajo y no conseguimos que haya salido ni siquiera en la PNL, pero era el conseguir un epígrafe de autor de cómic, que no existe. Es decir, existe el de torero
y el de payaso bombero, hay cualquier cosa de esta, hostia, pero no existen autores de cómic. Creíamos que era algo que solo nos pasaba al sector del cómic, pero no, en la última reunión que tuve con el sector del libro, con el ministro, vi que le pasaba también a muchos más otros sectores culturales. De hecho, creo que esto va a ir a la comisión interparlamentaria porque teóricamente no debería ser difícil que haya un epígrafe de autor de cómic, pero parece que sí que tiene más papeleo de lo que puede significar. Es lo que parece, ¿no? Está apuntado, ¿no? Pues lo dicho, una vez que pasamos esa primera fase, abrimos la sectorial a todo el sector del cómic. Diseñamos ese modelo que nos llevó varios meses de trabajo, diseñarlo, participar y a ver cómo se hacía. Y ya está hecho el porcentaje. Ya la relación de participantes que tenemos, de socios que hay en la sectorial, es un volumen aplastante, porque es que no ha habido nunca tanto grupo de trabajo coordinado en España. Es decir, si coge la relación... Por una sola organización, ¿no? Claro, es que mira, está la Asociación de Autores de Cómic de España, la Asociación de Críticos y Divulgadores, la Asociación de Profesionales de Guionistas de Cómic, la Asociación Cultural TVFera, está la Asociación de Librería Especializada de Tenderos de TVO, la Asociación de Editoriales del País Valenciano, el Clúster de Cómic de Mallorca, el Colectivo de Autoras de Cómic, el Colectivo de Autores para el Mercado Franco-Belga, el Colectivo de Editoriales, el Colectivo de Festivales de Cómic, el Colectivo de Profesionales de Autores de Consejo Alemán, que también están los agentes de autores, pues estáis también vosotros como parte representativa, Fundación Canaria más Cine. Está el grupo de traductores de cómics Red Vértice, la plataforma de editoriales independientes de cómic, la red de librería Zona Cómic y la serie de distribuciones. No ha habido nunca tanto juntos. Esto era imposible hace unos años. Por fin hay una entidad que puede representar, ya no somos representativos, somos representantes de un sector, siendo conscientes que no va a estar nunca todo el sector asociado, pero como en cualquier colectivo, en cualquier obra, nunca está todo el mundo allí, ¿no? Siempre hay unos cuantos que no quieren estar. Eso, lo cual no significa que por dejadez no te representen. Vamos a ver, nosotros cuando hablamos con la administración, hablamos con, oye, en nombre de... Entonces digo, eso es lo que hicimos. Una vez que estaba toda esta gente, hace un mes, se abrió la convocatoria, se convocó nueva junta de elecciones, a junta directiva, que teóricamente no tocaba porque eran para 4 años, y se eligió una nueva junta directiva. Por suerte, o por desgracia, no sé, pero por suerte o por desgracia, a mí me han vuelto a elegir de presidente con la junta directiva. Seguimos trabajando. También se votaron unos estatutos, ¿no? Que son los que recogen toda la organización, claro, la dirección de la sectorial. Toda la estructuración, todo este modelo de participación lo tenemos también en un reglamento de régimen interno. Vale. Entonces, toda esta forma está. Vimos el área y se desarrolló los planes de trabajo que habíamos en ese momento importante. Importante era que llegaba lo que se aprobó hace 10 días, la proposición no de ley para la dignificación, para el reconocimiento y dignificación del sector del cómic en España. Eso que además se consiguió votar por unanimidad en el Parlamento, que sí ha aprobado. Vamos, tengamos en cuenta bien. Perdona que te pregunte, ¿ese fue el primer objetivo que se planteó en la sectorial del cómic como para conseguir, no? No, eso fue algo que nos fue viniendo poco a poco, ¿no? Vale. Eso fue algo que nos vino. Lo primero que queríamos, ya te he dicho, era una línea de interlocución. Luego nos dimos cuenta que había problemas que no llegábamos, pues problemas con los autores, problemas de la memoria histórica, que se pierde muchos tebeos, la no catalogación de los cómics en la Biblioteca Nacional. Es decir, también luego tuvimos reuniones, es decir, hemos tenido ya muchísimas reuniones con muchos colectivos que ya empieza a ser difícil determinarlo. Pero con la Biblioteca Nacional también tuvimos una reunión y en la cual ellos vieron, oye, pues es cierto que había que echarle una mano más a la conservación y catalogación del cómic. Y estamos desarrollando un convenio para trabajar con ellos en catalogar, porque ellos mismos todo lo conocen. Tienen catalogado, creo que eran 18.000 cómics, pero tienen 140.000 sin catalogar, que no saben lo que tienen allí. Entonces, tenemos que revisar lo que hay, queremos contar con vuestra ayuda, porque ellos exactamente son catalogadores, pero no son especialistas en cómics. Claro. Queremos trabajar en educación, también con el gobierno, con el Ministerio de Educación, para el desarrollo de programas curriculares en los cuales se incluye el cómic. Es parte fundamental. Como hemos dicho al principio, si se mete el cómic en la educación, si se estudia cómic, pues la gente leerá más cómic, fundamentalmente. Claro. Pero es que creemos que es un lenguaje que hay que estudiar. Queremos que hay que estudiar la historia del cómic con todos los autores que tenemos aquí. Entonces, eso era el principal objetivo, era buscar también una línea de ayudas. Hemos diseñado un proyecto intentando de becas que estamos negociando para becas en el extranjero. Y lo que se quería es que, fundamentalmente, cada vez que se dijese cultura y poesía y libros, digan también cómic. Parece que es una tontería. Sí, no, tienes toda la razón. Pero verdad. no lo era, no lo decía. En estos meses hemos metido el cómic en el debate político. ¿Ha sido importante? Pues claro que ha sido muy importante. Y de hecho, este año también salió a primero y me llamó, en agosto creo que fue, me llamó la directora general para informarme que por primera vez en la línea de becas para el extranjero de formación se contemplaban a los autores de cómic. Mira.
Sí, que tenían la opción, pues la posibilidad de solicitar. Es muy importante, sí, sí. Pues dice, y eso es lo que nosotros vamos, cada vez que decimos algo y esto, y dice, y cómic. Esto y cómic. Esto y cómic. Parece algo tan sencillo, pues no, hay que convencerlo, hay que explicarlo. Hay que reiterarlo y estar ahí, porque si no, se Pero no, olvida además, rápido. esto nos decían, por mucho que la gente reniegue o diga que los políticos son todos iguales o que la política es mala, que yo no estoy completamente de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, de la política es fundamental, Sí, pero si tú no haces la política de tus cosas, te la harán otros. claro. Si nosotros no decimos lo que quiere el sector del cómic, otros lo decidirán por nosotros. Sí, Y sí, entonces, estamos de acuerdo. no lo ha dicho, no dijo la Dirección General del Libro, no lo han dicho otros portavoces políticos. Gracias que estáis aquí, porque si no estáis aquí no sabemos lo que queréis. Cuando decimos, es que no se ha hecho nada de cómic hasta ahora, es que nadie ha venido a pedirnos que se haga algo. Claro. Si tú no reclamas, no te va. Si a ti el banco te tima y tú no reclamas, nunca te devuelve el dinero. Es decir, la administración es una entidad pública, es una entidad con la que tenemos que relacionarnos todos y que coordina ayuda y funcionamiento. Pero si los del cómic no vamos a decirles qué es lo que queremos, pues no habrá. Y por eso digo, y la parte fundamental de este sector es el desarrollo del libro blanco del cómic. El libro blanco del cómic queremos que lo estabas comentando antes. Contemple exactamente ¿Qué es ese libro blanco del cómic que estabas comentando antes? Claro, exactamente el libro es una fotografía, una foto fija de, mira, el cómic en España está ahora mismo así. Es decir, lo he hecho en un momento. Hay tantos autores. De estos autores, tantos están cobrando en el extranjero y no aparecen como autores españoles, pero su obra es española. Es decir, cuando aquí un actor se va a trabajar en una película de Estados Unidos, ¡oh, un actor español! Pues cuando un autor español está trabajando haciendo Batman, esa obra tiene el sello español. Entonces, ahora de alguna forma también debe catalogarse y contemplarse como española. Es decir, tenemos un montón de gente trabajando en el extranjero, generando recursos que se cobran aquí, que también aporta dinero aquí y pagan sus impuestos. Sí, sí. Vamos a ver todo lo que hay. Aquí en Francia, en Australia, en donde sea. Vamos a ver cuántas editoriales hay trabajando y cuáles son las condiciones de los editores, porque lo mismo que mucha gente, autores no llegan, también hay editores que no llegan, que son editores por pasión y publican tebeos, pero esos tebeos que van publicando los publican por la tarde, porque ellos trabajan en donde sea y por la tarde tienen su editorial y tienen su tirada y con eso sacan un poquito para sacar otro tebeo, pero eso también hay que saber cuál es la situación. Vamos a ver cómo están las librerías especializadas, nuestra red de librería. Y vamos a ver cuánto TVO también se vende fuera de la red de librerías, porque ya también se vende mucho de fuera de la librería especializada. De hecho, los grandes TVOs casi todos se venden ya más fuera. Es decir, el reducto que nos salvó durante mucho tiempo, que han sido las librerías, y hay que seguir contando con ellas como parte fundamental, tampoco es ya la única sitio donde se vendan. Sí. Ya las librerías generalistas tienen. Pues también tenemos que saber los datos de las librerías generalistas, cuánto sector de cómic tiene. ¿Cuántas comicotecas hay cuánto invierte cada comunidad en promoción del cómic? Porque si a vosotros, pues Cabildo, no sé exactamente, me acuerdo cuáles son vuestros patrocinadores, también pone un cachito. Cabildo, Ayuntamiento de Santa Cruz, el Organismo Autónomo de Cultura, la Sociedad de Desarrollo, sí. Claro, yo en el Salón de Granada, ¿cuánto me aporta a mí? A mí me pone el Ministerio, me pone el Ayuntamiento, me pone... Oye, lo mismo que nos encontramos con que tenemos una bolsa ahí de medio millón de euros de apoyo al sector del cómic que tampoco está catalogada, pero que hay entre todos los festivales. Porque si vamos sumando todos los pellizquitos, hay muchos. Y de eso mismo, lo mismo hay 100 gestores culturales que están viviendo dignamente o sobreviviendo haciendo exposiciones de cómic. Sí. Los autores, ¿qué requisitos tienen? ¿Cómo tienen que tarificar? Es decir, te vamos a sacar una foto fija de cómo está el sector del cómic en España y en relación a eso, vamos a ver cómo se puede hacer para mejorarlo. Eso es fundamentalmente. Entonces, eso tiene unas actuaciones concretas que se contempló en la propuesta no de ley. Esto vino poco a poco. Se empezó a hablar y nos lo decían los grupos parlamentarios. Oye, ¿qué podemos hacer para echar una mano? ¿Qué podemos hacer para echar una mano al sector? Y pues se planteó esto. Oye, pues tenemos una serie de propuestas, requisitas, las hemos retransmitido, hemos ido diciéndose en todas y cada una de las reuniones, hemos dicho siempre lo mismo, bombón, porque hay que entrar ahí como dando para que entre la cabeza. Y entonces el PSOE, que era el grupo parlamentario mayoritario, dijo, oye, pues yo hago una propuesta no de ley, como medidas concretas. Vale. Eso también nos propuso otros grupos parlamentarios, nos propusieron hacerla. Ahora, nosotros queríamos que se aprobase la primera. Lógicamente, coge el que tiene más el apoyo del gobierno que el que te interesa. Claro. Entonces, esa medida no es tan importante en sí, aunque suena muy rimbombante el nombre. No es tan importante que aunque suena muy importante el nombre, uy, dignificación, no, esto no se trata de dignificar el cómic. Como bien dice, lo que se trata es que haya ya actuaciones concretas que hay que desarrollar. Sí, ya es una proposición no de ley que se presenta y que tiene el cómic como tema fundamental. Claro, y que está aprobado y que en el Parlamento se aprueba por unanimidad. Por unanimidad de todos los grupos.
justo, se aprobó por unanimidad, y entonces ahí lo que contemplamos son varias medidas específicas. Que está, bueno, digo, todo lo que estoy contando yo, de alguna forma se puede ver en nuestra web. Porque nosotros más o menos que tenemos una reunión, pues buscas sectorial de cómic, pues ponemos lo que nos hemos reunido, con quién nos hemos reunido, quién hemos estado, fundamentalmente dentro de la sectorial esto es una cosa básica, la transparencia de lo que haya para que no haya ningún tipo de error o confusión. Claro. Pues aquí hay, en la mesa del Parlamento lo que aprobó fueron 13 medidas que hay que empezar a desarrollar, que eso es el trabajo que tenemos a partir de ahora. Hay que Es decir, a partir de ahora se ha hecho una propuesta y ya tenemos que conseguir que se cumpla. Claro. Fundamentalmente, es que esto no es... Ya se ha cumplido. Dentro de esas propuestas está lo del desarrollo del libro blanco del cómic, del sector, ¿o antes, eso es una propuesta que tienen ustedes dentro de la sectorial? No, en eso ya estamos trabajando. Okay. Mira, pero las voy a leer por si acaso. Las tengo aquí, están en la web. Mira, son 13 puntos. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y específicamente al Ministerio de Cultura y Deporte a reconocer el valor artístico editorial del cómic y el TVO en España mediante la siguiente medida específica para el sector. 1. Culminar la plena incorporación del cómic a las políticas del libro del Gobierno de España, atendiendo su importancia artística, editorial, educativa, social y laboral. Es decir, nosotros ya estamos en negociación con ellos, se constituyó la mesa del libro en la cual participamos. Estamos también participando en la mesa para el diseño del plan plurianual de desarrollo de la lectura, con temas específicos de cómic, un programa a 3 años, y se va a constituir también la mesa del cómic, en la cual participarán los agentes del cómic para negociar con las administraciones puntos concretos sobre el sector editorial. Okay. El segundo punto, estudiar la elaboración del primer libro blanco del cómic en colaboración con la red asociativa y organizativa del sector, que permite hacer un diagnóstico pormenorizado del sector y ayuda a definir objetivos a corto y a largo plazo. Lo que hemos dicho es fundamental. Esto ya está. Nosotros ya estamos trabajando en este segundo punto también, tenemos una concesión de una pequeña ayuda para comenzar, pero entendemos que esto puede ser un trabajo que nos dure un par de años para ser capaces de tener la respuesta, ¿vale? Claro. A ver, incorporar al sector del cómic a través de sus estructuras representativas en la mesa de trabajo para el desarrollo y seguimiento del Estatuto del Artista. ¿Esto qué pasa? El cómic hasta ahora, como no estaba representado en el Estatuto del Artista y en casi todas las partes, hay que agradecer que han hecho las entidades de representantes de ilustradores, pero el cómic como tal no estaba en ninguno de estos colectivos. Siempre estaba la Asociación de Ilustradores, la Plataforma de Ilustradores, y ahí se integraban un poquitito. Ahora ya no, el cómic está. Queremos ser nuestros propios representantes. Vale. Ya no nos hace falta que nos represente otro, estamos nosotros y queremos integrarnos en el Estatuto del Artista y se nos dijo que, aunque está en una fase ya de negociación interministerial, pero todavía hay cosas que se pueden pulir. De hecho, yo la última vez que hablé con el ministro fue precisamente para ese tema, pues contemplar lo del epígrafe de autor de cómic, que no existe, y vi que era algo más común en muchos sectores, que no es eso. Otra cosa muy importante en la cual estamos trabajando también, impulsar la designación del Día del Cómic y el TVO. Es decir, en España se va a crear el Día del Cómic TVO para promover la divulgación del medio artístico, reivindicar su papel, implicando construcciones de la Biblioteca Nacional, programa PARE y considerando el primer sábado de marzo la fecha idónea para esta efeméride. Vamos a ver, el Día del Cómic, cuando se planteó hacerlo, también fue algo que fue viniendo. Sí. Se creó una comisión de expertos en historia para hablarlo. Se ha hablado así, aquí no se hace nada de golpe así se creó un grupo de trabajo en la cual se integró Tony Giral, Manuel Barrero, Álvaro Pons, se llamó Antonio Martín y se convocó a Joan Navarro, que entendíamos que eran los máximos especialistas en fechas y datos históricos de cómic en España, y lo coordinó Emilio Gonzalo, que es el secretario de la asociación. Tuvieron varias reuniones, hicieron varias propuestas y al final la que se aprobó es que fuese el primer fin de semana de marzo. El primer fin de semana de marzo, porque se vio las fechas también, porque se quiere utilizar pues, como el día del libro, como un día de que se haya más promoción, más eventos. No era un día que se podía hacer en verano, que había una propuesta de verano y no podía hacer ni un día que se puede hacer en invierno para la campaña de Navidades. Claro. Entonces, el primer fin de semana de marzo parecía más adecuado incluso que un día concreto en sí mismo. Es decir, porque se trabaja en el día de marzo pensando que el 11 de marzo es el día de la publicación del TVO, pero el 11M no es un buen día para celebrar ninguna efeméride. Yeah. Entonces se trabaja con el primer fin de semana de marzo, que es el sábado, que sabemos que nunca va a coincidir en esa fecha y será un día festivo, con lo cual se podrán sacar autores por la librería, exposiciones a la calle, charlas, para que se reconozcan. ¿Que puede ser que gente que piense que ese día no está en el adecuado? Puede ser. Pero es mucho más importante que haya un día del cómic a qué día es. Vale, sí, estamos de acuerdo. Entonces, es más importante que exista, ¿no?
de verdad haya uno, aunque siempre va a haber quien prefiera. Habrá gente que otro. diga que no, siempre puede hacer que eso. Al final la gente tiene que ponerse un día. Pero es importante que haya un día porque además eso puede motivar participación en campañas de promoción, que hemos hablado con la Dirección General del Libro para que haya una campaña específica, para que se puedan financiar los autores por librería, para que la librería firme. Estamos ahora mismo en grupo, construyendo el grupo de trabajo porque es que lo tenemos. Esto va a ser el 5 de marzo del año que viene. Entonces, ahora también hablaremos con los festivales a ver qué puede hacer, qué podemos organizar entre todos para que ese día toda España diga, cómic, te veo. Sí. Haya exposiciones en las ciudades y nos hayamos puesto todos de acuerdo. No, sea como he dicho, como esté tejido de festivales, pues ponerse de acuerdo en un día que es importante que todo el día tengamos TVO en la calle. Hagamos cosas. Eso es muy importante. Luego tenemos el punto quinto de esta propuesta. Incorporar a la representación española en la Feria de Frankfurt, a la que nuestro país será protagonista en 2022, obras y autores de cómics españoles y promover la venta de derechos editoriales y creadores de españoles en extranjeros. Es decir, dentro de la Feria de Frankfurt va a haber actuaciones específicas de promoción del cómic español. Vale. Eso también se contempla. Por eso digo que es mucho más importante que el título, los puntos específicos de desarrollo. Los que puntos gente, dentro de... dentro de esa propuesta, porque la gente suele pensar, y es que ya nos han dicho que somos dignos. No, eso no importa, eso era un título que tenía que tener. Lo importante son los objetivos, lo que se va a hacer. 6. Estudiar un programa de promoción del sector editorial específico del cómic. Las publicaciones de autores españoles al exterior mediante actividades de promoción en ferias y mercado. Es decir, se verá que hay una estructura que a través del gobierno se vendan los derechos, a través de las ferias, el gobierno financia la venta el trabajo para la venta de derechos en extranjero. Es decir, explicarle a los agentes culturales que tiene España en otros países que también tienen que hablarle de TVO. Cuando digan España esto, y tenemos estos TVO, tenemos estos autores, tenemos estos derechos. Vamos a expandir el mercado del cómic español al extranjero, sin que sea más coste o sea coste de la administración. Eso es otra actuación. Correcto. Punto 7. Crear planes específicos de fomento de la lectura de cómic, especialmente entre la población más joven, apoyándose instituciones como la red de bibliotecas públicas, la red de librerías especializadas para la adquisición de materiales. Queremos que se promocione también lo que había dicho, más lectura de cómic, más cómic, y se promocione utilizando también, apoyando a las librerías. No sea un apoyo a las librerías para que en cada comunidad compren su librería correspondiente y haya campaña. Un punto de estudiar la posibilidad de ayuda específica para la armonización de la red de librerías especializadas, apoyo importante a la librería, impulsar un programa de divulgación de la obra española del cómic y del TVO a través del Instituto Cervantes en su sede, es decir, que haya un programa específico, no que sea algo puntual, promover la posibilidad de su creación del cómic como material pedagógico, de apoyo al desarrollo curricular y como herramienta de divulgación científica, atender estudios bien específicos en el marco de otro más general sobre el impacto digital en el mundo del cómic, activar la promoción del autor español a la red de librerías y festivales específicos dentro y fuera de nuestra frontera, mediante más ayuda a la promoción. Es decir, esos son los 13 puntos que contempla lo que se ha aprobado. Esos 13 puntos tenemos que hacer que se cumplan. Y eso es mucho más importante que el título sobre dignificación y eso. Son las cuestiones concretas que ahora tenemos que conseguir que se presupuesten y se lleven a cabo. Y ese es el trabajo que tenemos a partir de la sectorial, conseguir que esto se cumpla. Y eso son... La sectorial vigilante ahí de que si se ha aprobado esa PNL, ¿no? Pues que se cumpla de verdad los objetivos y los puntos que contempla. Claro, es decir, esto lo había aprobado, ¿no? Pues si lo había aprobado hay que hacerlo. Claro. Y lógicamente no nos importa el partido que esté en el gobierno ni correspondiente, pero después además lo van a aprobar entre todos. O sea que todos deben de apoyarlo. Ya lo hemos dicho, que nosotros es algo tan sencillo como el sector del cómic nunca ha tenido ningún tipo de ayuda especial. Pero si el sector del cómic, por casualidad, es el 10% del sector editorial del libro en España, que tampoco tenemos tan claro cuál es el porcentaje es, y llegan 20 millones de ayudas para el sector del libro, pues el 10% tiene que llegar al sector del cómic. Por lo menos. Aproximadamente, ¿no? Esa es la idea. Es decir, nosotros no decimos que hay ayudas para todos los sectores, pues el nuestro también. Que entendemos que somos una especie de subsector, que es lo que estamos convenciendo dentro del libro. Es decir, somos como el libro, pero no somos el libro. Pero no somos exactamente como un libro, sí. Claro, es decir, no es lo mismo la gente que interviene en la venta de libros que en la venta de cómics, en el desarrollo. Tenemos unas características específicas, y eso es lo que queremos que entiendan. Y lo van entendiendo. Pero esto es a base de reuniones, a base de reuniones y a base de reuniones. Sí, que vamos, que hay que seguir currándose. Lo que no es ya llegamos, hemos besado el santo y ya está todo conseguido. Ahora hay que seguirlo trabajando y hay que seguir insistiendo y y me imagino que también proponiendo nuevas medidas, nuevos objetivos sí, hombre, lo que pasa es que, pues vamos, hemos crecido muy bien, ha ido muy rápido todo, pero ahora hacer que esto se cumpla tiene mucho trabajo. Sí, tiene mucho trabajo. Eso es evidente. Y vuelvo al tema, también todos hemos podido dedicarle mucho más tiempo a todo esto porque estábamos con pandemia casi todos encerrados, pero ahora volvemos casi toda nuestra vida normal y hay que dedicarle tiempo, dedicando forma de funcionar
Había que estar encima de esto. Ya estamos con la tercera ronda de reuniones con los grupos parlamentarios, con la Dirección General del Libro para coordinar las actividades y mirando la comisión. Ahora, una vez aprobado, también se va a trabajar ya en grupos de trabajo en los cuales puede participar la gente, aunque no esté dentro de la sectorial. Y se crea el grupo de trabajo de festival del Día del Libro, se va a crear el de la biblioteca a ver cómo se desarrolla, el del libro blanco, para que la gente pueda ir participando. Y eso es el trabajo que hay a partir de ahora, que es mucho. Parece poco, no, pero hay muchísimo trabajo. Esto genera mucho trabajo. Me imagino que sí. Mira, una pregunta relacionada con el tema, porque me llega aquí por los mensajes de Facebook. Pedro Julio Pérez Marcos pregunta, ¿cómo se te puede hacer llegar sugerencias para mejorar el entorno del cómic o para que se incluyan como sugerencia en el libro blanco? Aquí alguien que quiere participar, ¿y cómo te puede hacer llegar? Pues fundamentalmente a través de la web. Bueno, si me localizan por redes sociales, me localizan y ya estamos localizados. Por redes sociales. ¿Cuál es la página web de sectorialcomic.com? Pues así de fácil. Dentro de la sectorial hay un enlace de comunicación y hay un mail para contactar con nosotros. O sea que es tan fácil como eso. Y ahí pues te pueden enviar sugerencias, preguntas, comentarios, aportaciones. Ahí todo lo que se quiera se puede participar. Perfecto. Mira, Cristian Rodríguez Sánchez también nos hace una pregunta. Dice, ¿es necesario el entrenamiento técnico para ser un dibujante de cómic? Me refiero a si hay que estar dibujo, diseño, composición, técnicas narrativas, etcétera. Se plantea la sectorial fomentar también no solo la lectura sino lo que es, pues, bueno, tú ya comentabas que lo que son las escuelas de cómic como HOS o otras de diferente tamaño también están dentro de la sectorial del cómic, ¿no? Bueno, se está trabajando en un grupo de participación sobre centros de formación. Es decir, aquí yo te puedo dar mi opinión personal que para dibujar cómic lo primero es dibujar mucho, no es quien haya preguntado. Fundamental. Eso es que dibujar mucho, copiar y dibujar mucho al principio. Pero cómo se forma cada autor es que ya es muy distinto, no hay... Claro. Es que la experiencia de autor, el autodidacta, los que han pasado por formación son muy técnicos, pero entiendo que hay que tener bastantes conocimientos para poder ser un autor completo de cómic. Claro que hace falta saber perspectiva, anatomía, composición de color y perspectiva y lenguaje de cómic. O sea que es fundamental, que una cosa es que uno pueda hacer un fanzine, una cosica, y otra cosa es que pueda desarrollar un cómic como Dios manda. Sí, que al principio a lo mejor la afición suple otras carencias, pero ya ha llegado un momento, si uno se quiere dedicar, pues también no está de más prepararse y formarse, ¿no? Claro, es que es necesario formarse. Y por cierto, hoy en día hay muchísimos recursos online, muchos recursos de formación, muchos centros de formación donde uno puede. No vuelvo al tema, no es lo mismo que hace 30 o 40 años que solo tenía el curso del CCC, del dibujante de cómic, el famoso o irte a Barcelona a vivir a la Joso, no había otra forma. Claro. Oye, Alejandro, pues yo creo que podríamos seguir. La verdad es que toda la aportación que has hecho explicando lo que es y lo que busca la sectorial del cómic y todos los puntos que incluye esta PNL que ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios buscando la dignidad del sector y de los autores de cómic. Yo creo que todo ha sido muy interesante. También la parte que hablabas del Salón del Cómic de Granada, por supuesto. Pero bueno, ya nos estamos acercando a las 7:15 de la tarde, así como quien no quiere la cosa, llevamos ya más de una hora hablando y charlando. Yo te iba a leer dos últimos mensajes que tenía por aquí. Uno porque es de Lucas Morales, nuestro director, que te manda un saludo, Alejandro, y dice, gracias por estar hoy con nosotros y por tratarnos también en Granada. Me imagino que se refiere a cuando estuvieron por allí Paco y él mismo. Y luego Alex de la Fuente, que lo nombramos antes también, dice que le parece enorme el trabajo que estáis haciendo con la sectorial del cómic, te da la enhorabuena y dice que es un trabajo que nos beneficiará a todos, estén o no estén en la sectorial, y que os agradece mucho los grandes esfuerzos que hacéis y la fuerza que hicisteis para que saliera adelante la PNL que comentabas que se aprobó. Pues muchas gracias a los dos. Y como son contactos personales, pues se lo agradeceré personalmente cuando llegue el momento. Claro, ahí están los mensajes. Pues Alejandro, yo qué decirte que me ha encantado esta charla contigo, que me he enterado de un montón de cosas que desconocía y que me parecen muy interesantes, y que te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en las charlas que tenemos
del Salón del Cómic de Santa Cruz. Y antes de pasar a nombrar a nuestros patrocinadores, pues oye, desearte mucha fuerza y mucho ánimo como presidente de la sectorial del cómic y que eso no te reste fuerzas para seguir con el Salón del Cómic de Granada. Pues muchas gracias a vosotros, primero por vuestra labor de divulgación del cómic, que es fundamental que entre todos la hagamos en todos los puntos posibles. Y gracias también por contar con la sectorial. Es parte importante que la gente conozca, podamos explicar qué es lo que es la sectorial, más allá de comentarios en redes. Es importante que se sepa que esto es algo que viene, ha llegado y es una herramienta que va a mejorar o a defender el sector. Pues por supuesto, sabes que aquí tienes las puertas abiertas siempre y cuando quieras hacernos llegar algo para que nosotros a su vez lo difundamos, pues ya sabes que no tienes más que contactar con nosotros, que estamos también para apoyarles a ustedes y que consigan todo esto que estábamos comentando hoy. Un abrazo, Alejandro. Lo dicho, muchísimas gracias por esta tarde aquí y bueno, recordarle a las personas que nos han visto que esta charla ha estado organizada por el 18º Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, por la Fundación Cinemas Cómic, que es una de las entidades que está dentro de la sectorial del cómic, y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Y bueno, darle las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife y el apoyo que recibimos del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. A ustedes, pues muchas gracias por haber estado aquí. Espero que también les haya sido interesante, muy interesante esta charla con Alejandro Casasola. Y nada, les dejamos con un pequeño comercial, una publicidad de uno de nuestros patrocinadores. Hasta siempre.